¿cierto?, no sea sometido a una medida gravosa como una prisión preventiva y que lleve su proceso en libertad. Señor Miranda, muy buenas noches. Buenas noches, Katiuska, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, doctor Miranda. Bueno, esta información de este dueño, este empresario, dueño de un chifa que terminó matando a un delincuente, termina siendo detenido y encarcelado el día de ayer. Esta información la conocimos ayer en la noche y llama mucho la atención de cómo es que se actúa en esas circunstancias. Esto es parte del protocolo que si tú, por defenderte, por defender a tu familia, actúas en legítima defensa y matas al delincuente, el protocolo indica que de todas formas tienen que recluirte dentro de una celda. Sí, lo que sucede es que bajo el principio de rendición de cuentas y el derecho supremo a la vida, toda persona tiene que someterse a investigación. Esto significa dentro de la etapa preliminar que dura 48 horas, con el fin de hacer pues los exámenes correspondientes como absorción atómica, determinar la proyección del disparo, tomar la declaración con presencia de su abogado y fiscalía, ¿cierto? Y todos los indicios que sean necesarios para postular, creo yo, a donde se debería postular, a una legítima defensa. Y ahí es donde vamos a hacer unos análisis correspondientes jurídicos porque se tiene que determinar los principios, legalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. No significa que por el simple hecho de tú tener un arma de fuego, tú puedas utilizar como un mecanismo de defensa propia, que es legítimo, pero de acabar pues con la vida de los ciudadanos. Eso le pasa casi a los policías lo mismo cuando realizan estos hechos. Hay que demostrar la necesidad de que el arma de fuego es el medio idóneo, razonable, para poder contrarrestar un hecho delictivo que él ha sido víctima, porque en el vídeo se ve claramente, Pedro, que su familia está sufriendo un atentado en flagrancia de robo grabado, y hasta incluso hay un menor de edad que está siendo víctima de este hecho ilícito, y el papá con un arma de fuego pues realiza el uso de disparos, ¿no? Pero aquí hay otro tema muy importante, Pedro, que me imagino Fiscalía, espero no exagere, como acostumbra hacer en algunos casos, y pida prisión preventiva. Yo creo que sí debe someterse a un proceso penal de homicidio y luego postular dentro del proceso de la etapa preparatoria una eximencia bajo el presupuesto de la legítima defensa, pero esperemos que Fiscalía no nos pida prisión preventiva en este caso. ¿Por qué? Porque se está cuestionando que el sujeto no tenía un nivel de fuerza con un arma de fuego. O sea, dicen, el delincuente no tenía un arma de fuego, por lo tanto no es necesario y no era proporcional usar arma de fuego. Y él, más aún, siendo preparado para portar armas ante la SUCAMET, él sabe que debe usar las medidas proporcionales y de manera proporcional utilizar su arma de fuego. Esperemos que este ciudadano que se ha defendido a claras luces, porque en el vídeo se nota, ¿cierto?, no sea sometido a una medida gravosa como una prisión preventiva y que lleve su proceso en libertad. Y estoy seguro, Pedro, porque la experiencia jurídica nos dice, y hasta incluso en el año 2018 hay un recurso de nulidad muy reciente, la Corte Suprema ha establecido la legítima defensa imperfecta. Cuando un sujeto repela un ataque de robo y mata al asaltante, pero el asaltante no tenía arma de fuego. Es un caso similar. En primera y segunda instancia lo condenaron y lo llevaron a prisión, Pedro, a este señor. Y recién la Suprema, ante un recurso de nulidad, decide revocar la pena y darle suspendida por 4 años, porque se demostró que existía la configuración de la legítima defensa imperfecta, pero no existía la necesidad racional del medio empleado. O sea, para que nos entiendan nuestros amigos ciudadanos, el uso del arma de fuego ante ningún arma que tiene el delincuente, porque ya se ha visto en los documentos policiales que el delincuente manda arrodillar a la mamá y al menor de edad, pero no tenía. Si bien es cierto, está haciendo un ademán que tiene un arma en la mano, pero para nuestros fiscales y jueces muchísimas veces, Pedro, no son suficientes. Ya, pero doctor Miranda, es cierto, puede que al final de cuentas, cuando mataron al delincuente, realmente no tenía arma de fuego. Pero la víctima, en ese caso, el empresario, va a preguntarle si tiene una pistola adentro para que vea si puede sacar la suya. Le va a preguntar para ver si están en igualdad de armas, en la proporcionalidad de armas.
uno piensa, si hace el ademán, esconde la mano, tiene un arma de fuego. ¿Qué pasa si no reacciona a tiempo y realmente tiene arma de fuego? Expone a su familia, se expone a sí mismo. Ese criterio de ponerse en los zapatos de la víctima no tendría que ser también razonado por la propia fiscalía. Por supuesto, Pedro, es lo que siempre nosotros hemos invocado. Estamos ante un hecho real de una persona que hace un ademán en la parte de la cintura. Pero, Pedro, hemos tenido casos de policías que delincuentes, encontrándoles armas de fuego en la cintura, los han querido pasar a prisión preventiva. Delincuentes con mototaxis en armas en la cintura, abatidos por policías, y la fiscalía señalando que no estaban en un nivel de repeler el ataque del delincuente, motivo por el cual no había necesidad de matarlos. Así, en ese nivel tenemos en el raciocinio en nuestras fiscalías, y es por eso que los abogados encargados justamente de estos temas especializados sufrimos con medidas de prisiones preventivas absurdas, porque este proceso debería llevarse en libertad, porque estamos ante un claro hecho de legítima defensa, si es dentro de un proceso de investigación adelantando ya imperfecta. Pero si queremos configurar el raciocinio que, Pedro, todo ser humano lo tendría, una persona ingresa a tu domicilio, ingresa sin autorización, con un ademán en la parte de la cintura que tiene un arma de fuego, reduce a tu menor edad, reduce a tu esposa, y tengas todavía la necesidad de preguntarle, ¿me vas a disparar para yo matarte? Es una vergüenza los análisis que hacen muchos fiscales penalistas y que, pues, por querer concretar una pena, los llevan a procesos por homicidio. ¿Y cuál es la diferencia, doctor Miranda, con el caso de Arequipa? Un caso similar. Ingresaron dos delincuentes a una casa donde había dos niñas, dos menores de edad, y uno se escapó, el otro falleció. Cuando se hace la investigación, indagan de que esta persona falleció no producto de los golpes que le propinó el padre de familia, sino producto de un paro cardíaco. ¿Qué lo hace distinto? El padre de familia ya está en su casa nuevamente, ya salió libre de toda acusación. Ese caso creo que sucedió en Junín. En Arequipa, en Arequipa. En Arequipa. Hace 2 días aproximadamente. Ya, ¿qué sucedió en ese caso? Me comentas que una persona ingresa a un delincuente, lo golpean y fallece. Cuando está el padre de familia en la comisaría, bueno, descubren de que no falleció el delincuente por los golpes, sino porque le dio un paro cardíaco. Y el padre está nuevamente en casa. Pero pasó por lo mismo que pasó el dueño del Chifa. Lo mismo. El hecho ahí es, no vamos a evaluar el medio, porque las circunstancias colaterales que sucedieron ante la muerte de este presunto delincuente han sido producto de una legítima defensa por parte de este señor. Pero se ha fallecido, así hubiera fallecido también, por la piedra o por la agresión que habría realizado este ciudadano, postula claramente, y hasta incluso ahí es diferente, Katiuska, porque ahí sí tendríamos proporcionalidad de la medida, porque este señor se está defendiendo con sus propias manos o con una piedra, con un palo, con lo que pudiera obtener en ese momento. El análisis ahí es diferente. Aquí es diferente también, ¿por qué? Porque estamos hablando de un arma de fuego, y siempre extremamos la medida que el uso del arma de fuego tiene que ser la última ratio. Ese es nuestro cuestionamiento, y que realmente debe evaluarse bastante, porque tenemos muchísimos casos. En Junín hemos tenido casos en Lima Este, personas que se van presas, Katiuska, por defender su patrimonio, sus bienes jurídicos y encima su familia. Pero una situación que lamentablemente no pasó igual con este empresario el día de ayer en El Salvador, cuando terminó matando a este delincuente. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Hasta cuántos años de cárcel en el extremo podría recibir esa persona que actuó en defensa de su menor hijo, un niño, y también de su esposa, que estaban en el suelo? En este caso, estimado Pedro, lo que pretendo o que pienso que Fiscalía va a postular es por un homicidio simple, ¿no? En nuestro país, el homicidio simple está condenado con pena superior a 4 años, ¿no? Entonces, hay que establecer desde ahí que la pena mínima va a ser 4 años, ¿no? Entonces, consideramos que en este caso no deberían pedir una prisión preventiva, sino llevar este proceso y por ahí buscar un atenuante, como es la legítima defensa imperfecta, porque ya la Corte Suprema ha establecido que esta
legítima defensa imperfecta es un atenuante, o sea, reducción de la pena y poder tener una pena suspendida en el peor de los casos. Yo creo que ese tiene que ser tomado en el peor de los casos. Y nos gustaría, por favor, avanzar con el otro tema, que es el informe final de Amnistía, donde le está pidiendo al Parlamento eliminar esta ley de protección policial que los exime de responsabilidad penal. Y estamos hablando de esta ley que ha sido cuestionada pues, por algunos organismos, la ley 31012. ¿Cuál es su opinión? A ver, te voy a comentar un poco sobre eso, Katiuska, porque si bien es cierto, se está pidiendo que se revise la ley de protección policial, pero no es tan cierto lo que nos dice Amnistía. ¿Por qué? Porque ellos dicen que han quitado el principio de proporcionalidad. Y eso no es cierto porque la única derogatoria final que señala en ese decreto legislativo dice otra cosa. Dice, y te lo voy a poner a leer, ¿no? Póngase en suspenso el principio de proporcionalidad. Cuando, ¿cierto?, las disposiciones legales y reglamentarias se opongan a lo establecido en la presente ley. No han derogado el principio de proporcionalidad y en la práctica real desde el 2020 que está aprobado esta ley de protección policial Katiuska, hemos tenido suficientes casos para ponerlos como ejemplos que han pasado a prisión preventiva a pesar de esta ley. ¿Por qué? Porque los jueces establecen otros rangos. Si el policía no ha utilizado el uso de la fuerza legal, necesaria y proporcional y no demuestra ante el jus punendi del Estado que ha utilizado correctamente la fuerza, igual someten a la pena de prisión preventiva. Hemos tenido el caso del menor de edad que falleció en San Miguel en la pandemia, producto de una persecución en un vehículo polarizado en el año 2021 en la comisaría de San Miguel. Hemos tenido suficientes casos para decir que esta ley de protección policial sí va a proteger para dar comparecencia con restricciones. Esto significa que el policía que mate a un delincuente en ejercicio de su función, que lleve su investigación en libertad, pero no le dice que lo exime de responsabilidad. Eso no dice en ningún momento del decreto, en esa ley de protección policial. Lo que le dice es darle una seguridad jurídica al policía. Establece la investigación y si le encuentra responsabilidad también sanciónalo. Eso te dice la ley. Lo único que la ley trata de decirte es no lo lleves a prisión preventiva porque él ha estado cumpliendo su función. Y si lo ha cumplido de manera irregular, demuéstrale en el proceso de investigación y sanciónalo. Pero la ley de protección policial no exime de responsabilidad penal. Por eso digo, Amnistía, ¿de dónde saca ello? Ningún análisis. Dice, han derogado el principio de proporcionalidad. Eso es falso. En la última citatoria de esta ley, dice, ¿no? En la única derogatoria, derógase el literal C del numeral 4.1, que se refiere al principio de proporcionalidad, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía del Perú, o déjese en suspenso, según el caso, las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido por la presente ley o limiten su aplicación. Esto significa que tenemos el Código de Conductas aplicados para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es una norma transnacional donde exige al Perú que lleve el principio de proporcionalidad como principio básico del uso de la fuerza por parte de la policía. Entonces, lo único que hace esta ley, en algunos casos de aplicación, es evitar que el policía, en la etapa de investigación, en la etapa preliminar, sea pasado a una prisión preventiva. Eso es lo único. Pero no le dice que hay que eximirlo de responsabilidad, todo lo contrario. El artículo 20 del Código Penal, inciso 11, le dice, investiga al policía porque el policía tiene que rendir cuentas que ese uso de la fuerza ha cumplido con los principios básicos. Y si no es así, y no usó la fuerza reglamentariamente, procésalo por homicidio, donde podremos tener pues lo que señale la pena, ¿no? Bien, doctor Miranda, muchas gracias por la comunicación alcanzada.